y nunca pudimos sostener esta decisión. Siempre seguimos comprando. ¿Y por qué seguimos comprando? Todos pasamos por eso. Todos pasamos por decir algo y después volver a comprar. Y me interesa el espacio de Mariano porque hay mucha gente que habla de acero, de fibra, de tratamiento térmico, de tipo de cuchillos, además. Pero acá hay muchísima gente que sabe más que yo de esos temas, que no soy un especialista, pero yo sí puedo hablar justamente de nosotros, digamos, como usuarios o como coleccionistas. Y como psicólogo, bueno, nosotros hacemos más preguntas que dar respuestas, eso ya lo sabemos. Pero la pregunta central sería, ¿qué hace que un objeto pase de ser simplemente una herramienta a convertirse en algo que buscamos durante años, que lo cuidamos y que todos nos acordamos dónde lo compramos, quién nos lo mostró por primera vez, en qué circunstancias lo compramos? Eso lo recordamos todos. Yo tengo muchos cuchillos y de cada uno recuerdo la historia. Otra pregunta también, ¿por qué un cuchillo nos emociona? ¿Por qué uno nos llega y otro no? Y eso lo vemos acá en la feria. Nosotros podemos tomar cuchillos y nos transmiten algo, y hay otros que no. Quizás el que no nos transmite técnicamente es mejor que el otro, pero hay algún cuchillo que nos dice algo y otro no. Yo me hice muchas de esas preguntas durante todo el tiempo, durante 50 años de coleccionismo. Pero lo que yo descubrí como coleccionista es que las respuestas no estaban solamente en los libros de psicología, sino que están acá, están en estos ámbitos, están en el ámbito del coleccionismo, de los artesanos cuchilleros, de los forjadores, de las conversaciones. Entonces, bueno, la idea es compartir ideas sobre la psicología del coleccionismo. No quiero explicar por qué coleccionamos, que eso sería tema para otra conferencia, porque hay muchas explicaciones, pero bueno, eso dejémoslo de lado. Lo que yo quiero tratar es de explicar por qué la pasión del coleccionismo, y en particular el coleccionismo de cuchillos, ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Si yo mostrara un cuchillo, por ejemplo este cuchillo, que es un cuchillo que yo conseguí por un amigo que vive en Brasil, y es uno de los cuchillos que usa el BOPE, que es la Policía Especializada de Brasil. Si yo demuestro este cuchillo, alguien que lo colecciona, lo primero que me pregunta es ¿para qué sirve? Si yo este cuchillo se lo muestro a un coleccionista, las preguntas que me hace son ¿de qué acero es? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo lo conseguí? ¿Cuánto me costó? ¿Cuántos se hicieron? Entonces, las preguntas que hacen ya nos van diciendo algo de lo que es el coleccionismo. La diferencia entre mirar un objeto o buscar una utilidad práctica o enamorarse de un objeto y atesorarlo es esa, el coleccionismo. Una de las preguntas básicas es ¿qué es una colección? Y acá hay que diferenciar entre acumular y coleccionar. Acumular consiste en incorporar objetos sin que exista un criterio. El número es lo más importante, no importa el criterio. En cambio, una colección implica una decisión consciente con una lógica, un orden y una historia. Entonces, una persona puede tener 5 cuchillos y ser un coleccionista. Y una persona puede tener 500 cuchillos y no ser un coleccionista. ¿Se entiende esto? Es decir, alguien puede coleccionar cuchillos militares argentinos, puñales criollos, estiletes automáticos italianos, Victorinox, o modelos de un cuchillero, eso también es común, gente que le compra siempre el mismo artesano. Bueno, esos son coleccionistas. Lo otro es acumulador. Lo cual no habla mal de ninguno de los dos, digo, son dos formas de encarar una cantidad de objetos. Yo en muchas cosas soy acumulador, en otras cosas soy coleccionista, porque compro todo lo que me gusta, pero tengo algunos rubros a los cuales me dedico. ¿Y la colección qué es? La colección es un proyecto. Acá podemos tener muchas dudas de un montón de cosas, pero todos estamos seguros de algo
y esto no es ninguna noticia pesimista, sino que es la realidad, y es que todos nos vamos a morir. Esa es la única certeza que nosotros tenemos en la vida. Todos nos vamos a morir. ¿Qué es un proyecto desde el punto de vista psicológico? ¿O para qué sirve un proyecto? Yo me preocupo mucho cuando viene un paciente y no tiene proyecto. Porque si nosotros miramos hacia adelante, una proyección a futuro de nuestra vida, lo que vemos es nuestro fin. El proyecto es una pantalla que ponemos, un telón que ponemos antes de la muerte. Por eso es importante. Es tan importante que cuando se cumple un proyecto, tenemos que armar otro. Siempre tenemos que tener proyectos. Y tenemos que tener proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. El proyecto es importante. En la cultura japonesa, acá al amigo Juan Carlos le interesa, sabemos que una de las características de su longevidad, más allá de la cuestión genética y más allá de la alimentación y demás, es el proyecto. Por ejemplo, los japoneses a los 70 años por ahí plantan árboles que demoran 20 años en crecer. Es muy probable que esa persona viva 90 años, porque quiere ver el árbol. Entonces, por eso quiero el proyecto, la colección es un proyecto. Y además es historia. Una colección no es un montón de objetos. Y yo acá les traje un pequeño ejemplo. Una colección no es un montón de objetos, por más que cumplan un criterio. Una colección es una historia contada a través de los objetos. Entonces, ¿qué buscamos cuando buscamos un cuchillo? A primera vista parece obvio, un cuchillo. Bueno, pero si observamos mejor y de una perspectiva psicológica, estamos buscando otra cosa. A veces es el recuerdo de un cuchillo que tenía nuestro abuelo, porque nuestro abuelo murió, pero a través de un objeto sigue vivo. A veces queremos revivir una etapa de nuestra vida, es decir, volver a comprar el cuchillo que usábamos cuando nos íbamos de camping a los 15 años. Eso es porque, y lo ponemos en una mudanza, por ejemplo, lo volvemos a comprar. Y por eso es un Tramontina que lo compras en una ferretería, no importa. ¿Nos gusta ese cuchillo? Yo no sé si nos gusta. Lo que nos gusta es recordar quiénes éramos nosotros cuando teníamos ese cuchillo en el cinturón. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la música. ¿Alguien escucha música, no sé, de los Bee Gees? Yo no sé si le gustan los Bee Gees. Lo que le gusta es acordarse cómo era él cuando escuchaba los Bee Gees y se iba a bailar. Entonces, recordar a una persona, recordar una etapa de nuestra vida, reconocer el trabajo de un artesano, pertenecer a una comunidad. Todos nosotros estamos acá, somos una comunidad. Compartimos ciertos códigos, hablamos un mismo idioma. ¿Con quién vamos a debatir? Acá en la calle le podríamos preguntar a alguien cuántos Rockwell tiene un cuchillo tal, no entiende nada. Pero nosotros hablamos un mismo idioma. Otra de las razones para comprar cuchillos es la historia. Aprender historia, por ejemplo. Yo con los cuchillos militares aprendí mucho de historia militar, porque la evolución de la bayoneta al cuchillo de combate se debió a que las armas fueron más confiables, a que las guerras fueron más rápidas, a que un soldado tenía que llevar un cuchillo más chico porque se tenía que sentar en un vehículo. En fin, no podía estar con un fusil, con una bayoneta que medía casi 2 metros. Entonces, bueno, se aprende historia a través del coleccionismo. Y el verdadero valor muchas veces no está en el objeto, está en lo que el objeto representa. Dos personas pueden pagar lo mismo por un cuchillo, pero sin embargo el valor es distinto. Y ahí está la diferencia entre precio y valor, algo que hablamos con los muchachos antes. Por ahí una persona ahorró toda su vida para comprarse un cuchillo y lo miró desde chico en una vidriera. Al final se lo compró. Tiene un valor enorme para él. Y otra persona le regalaron el cuchillo y lo usa para escarbar la tierra del jardín. ¿El cuchillo es el mismo? Sí. ¿El precio también? Sí. ¿El valor? No. Entonces, nunca, acá todos nos pueden decir el precio, nadie nos puede decir el valor. Otro tema psicológico muy interesante es el placer de la búsqueda.
Está estudiado psicológicamente que el hombre compra como casa con Z, ¿no? Eso lo sabemos porque nosotros en nuestro cerebro hay una parte que corresponde al cerebro del hombre primitivo, y lo saben los especialistas en marketing, digamos. Cuando las cosas se colocan en un supermercado de determinada manera, la mujer compra como recolectora, porque era su función en las épocas primitivas. El hombre compra como cazador, y va y le dice a la mujer, mirá, este es más barato, pero tuve que estirarme ahí para agarrarlo, es como un logro conseguir el jabón en polvo más barato. La mujer le pone cosas más abajo y va comprando como recolectora, el hombre como cazador. Ahora, ahí este tema de la búsqueda de la cacería se enlaza con el tema del deseo, otro tema psicoanalítico. A nosotros nos entusiasma un cuchillo, lo vemos en internet, nos gusta, investigamos, leemos en un foro, buscamos quién lo vende, esperamos meses, juntamos plata. Bueno, al final lo compramos, el cuchillo ese. Lo compramos, lo miramos y después lo guardamos. Y lo guardamos. Yo compro un cuchillo con mucho entusiasmo, qué sé yo, me lo pongo a la vista, lo tengo en la mesa de luz, lo tengo acá, lo tengo allá, después lo guardo. Pasa años que no lo veo. Y uno dice, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y una vez que lo tenemos salimos a buscar otro. Bueno, el deseo funciona así. El deseo es un plus de la necesidad. El deseo, por definición, nunca se satisface. Siempre queremos algo más. Siempre buscamos el cuchillo perfecto. Siempre buscamos el cuchillo ideal. Nunca está. Gracias a Dios que no está, porque eso nos mantiene en una posición deseante. El deseo funciona así. Tiene un pico y una meseta. Tiene un pico, una meseta. Es así. Desde la psicología sabemos que anticipar un logro, estamos hablando en este caso de la compra de un cuchillo, genera más satisfacción que alcanzarlo. Anticipar el logro genera más satisfacción que alcanzarlo. No quiero hablar de fútbol, tampoco soy futbolero, pero nos pasó en el Mundial. Y esto no significa que el objeto no importe en sí, significa que el camino forma parte del placer. Entonces, yo a todos ustedes les digo, por ahí quieren un cuchillo muy caro, un cuchillo que por ahí les es difícil tenerlo, porque el artesano hace pocos, o no sé, por cualquier motivo les cuesta conseguirlo. No importa, el camino de conseguirlo tiene que ser placentero ya, no tiene que caer en la frustración. Importa a veces más el recorrido que la meta, porque la meta implica una frustración, una caída del deseo. Cuando uno lo consigue, cae. Freud tiene un texto muy bueno que se llama Los que fracasan al triunfar, que eso se ve muchas veces, por ejemplo, en alumnos que están por terminar una carrera y están muy angustiados por dar el último examen. Y uno dice, pero ¿por qué estás tan angustiado si la tesis ya te la corrigieron, es casi un trámite, no te va a ir mal? Pero después uno entiende, la angustia no es porque le vaya mal, la angustia es porque le vaya bien. Porque si le va bien, le tiran el título y le dicen, bueno, a ver, ¿ahora qué vas a hacer con esto? Y empieza el duelo del estudiante. Ya no sos estudiante, ahora sos profesional. ¿Y qué vas a hacer con esto? Con los cuchillos pasa lo mismo. Tenemos el cuchillo, y sí, pero tenemos que hacer el duelo de todo el proceso de conseguirlo, ¿y ahora qué hago con este cuchillo? Bueno, compramos un cuchillo de un tipo que hizo supervivencia en el Amazonas. Bueno, lo tenés. ¿Te vas a ir al Amazonas a hacer supervivencia? ¿Te vas a ir? No. Bueno, otro tema interesante es que cada colección es un autorretrato. Yo, por ejemplo, fíjense, traje muy poquitas cosas, pero mis dos abuelos vinieron de Italia. Mi abuelo materno trajo estas cortaplumas. Cortaplumas, como se llaman, de gentleman o de caballero. Bueno, nos habla de una persona que tenía más o menos las cuestiones básicas resueltas, que venía a hacerse la América, pero bueno, digamos, podemos hasta
deducir la educación, la forma de vida, el dinero, vamos a decir un montón de cosas a partir de que tenía estas dos. Ahora, mi abuelo paterno, en cambio, trajo esto. Don Chicho. Claro. Tenía una cosa para resolver. Esa. Don Corleone. Exacto. Entonces, quiero decir, no estamos hablando de la misma persona. Uno trajo esto, el otro trajo esto. Quiere decir que el objeto nos habla de la persona. Si yo entro a la casa de un coleccionista y miro la colección que tiene, muy probablemente pueda conocer sobre él. ¿Pero por qué? No porque el cuchillo revele su personalidad y porque uno sea psicólogo, sino porque si le gustan las plegables con muchos mecanismos, uno ya sabe que es una persona que le gusta la precisión, le gusta el detalle. Si vemos una colección de cuchillos militares, probablemente le guste la historia, o si tiene espadas, también le gusta la historia. A otras personas les gusta la estética, tienen cuchillos que son todos de vitrina y no se usa nada. A otros les gusta la funcionalidad, es decir, les gusta uno ve cuchillos de cacería, cuchillos de pesca, bueno. Entonces, ¿qué sabemos de la colección? Que la colección es una sucesión de elecciones. Porque las elecciones dicen mucho acerca de quiénes somos. Todos los que estamos acá, todas nuestras vidas dependen de las elecciones que tomamos hasta este momento. De habernos casado con tal o cual chica, de habernos mudado a tal barrio, de haber estudiado tal carrera, de haber renunciado a tal trabajo. Donde estamos acá depende de todas las elecciones que tomamos hasta este momento. Y nuestras colecciones dependen también de las elecciones que nosotros tomamos. ¿Qué cuchillos elegimos comprar? ¿Qué presupuesto le quisimos dar? ¿Qué viaje hicimos? ¿A quiénes contactamos? Entonces no elegimos solamente cuchillos, elegimos aquello con lo cual nosotros nos vamos identificando. Es decir, nosotros, como dijimos antes, podemos elegir piezas para conservar un rasgo de una persona, el que se compra el cuchillo de Rambo, el que se compra el cuchillo de un explorador, el que se compra, bueno, en fin, el que tenía el abuelo, el que tenía un tío, el que le dio a un cazador, no sé. Otro tema es el valor, ya hablamos de valor y precio, pero bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, muestro este cuchillo Randa, que no es un cuchillo carísimo, pero digamos tiene un valor determinado, y yo muestro este cortaplumas, que lo llevaba mi papá en el llavero, y si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál creen que tiene más valor para mí? ¿Ustedes qué me dirían? El cortaplumas de llave viejo, claramente. Exacto. Claramente. Exacto. ¿Por qué tiene más valor? Porque cuando yo salía con mi papá, íbamos por ahí un sábado, un domingo, íbamos a pasear, cuando venía el mozo y traía en ese momento la Coca-Cola con la tapita Corona, antes de que el mozo la destapara, mi papá lo frenaba y la destapaba él con este cortaplumas. Entonces tiene ese valor relativo. Y yo si pierdo este no lo voy a poder conseguir nunca más. En cambio este sí, puede tener un precio más elevado, pero si lo pierdo me compro otro, ya está. Este no. Entonces, algo que sea barato como objeto, para alguien puede ser muy valioso. Porque no es solo el cortaplumas, es mi papá también. Siguiendo con mi papá que era arquitecto, llevó toda su vida esta Victorinox, que es de las muy viejas, porque tiene la anilla así, bueno, tiene determinados detalles que hacen que sea muy antigua, y después yo le compré esta, más moderna, que la usó él como arquitecto toda la vida, que hasta tiene acá un poco la anilla doblada, tiene manchas de pintura, demás, pero no la quiero restaurar, porque vale por las marcas que tiene, porque es la vida de él. Entonces, esto para mí tiene mucho valor porque tiene las marcas de su vida. Entonces, volviendo al tema, ¿no? De las compras en particular, y por ahí les puede servir como para que ustedes elijan sus compras.
comprar siempre por deseo, nunca hacer compras compulsivas. Porque coleccionar implica disfrutar, implica investigar, implica esperar, implica elegir, implica cuidar. Comprar compulsivamente es otra cosa, en general tapa una falta. Compramos mucho para tapar algo que nos falta. Y en la compra compulsiva no hay elección. Compramos por comprar. Y ya dijimos cuán importantes son las elecciones. Entonces, siempre las compras por deseo y por elección, nunca por urgencia o compras compulsivas. La compra compulsiva, lo importante es comprar, hay un alivio, el alivio dura poco, aparece la necesidad de otra compra, y bueno, la colección enriquece la vida, la compulsión empobrece la vida. Entonces siempre comprar por elección y siempre comprar por deseo. Ahora, ¿por qué coleccionamos cuchillos? Porque acá un poco hablé de coleccionismo en general, pero hablemos de coleccionismo de cuchillos. Ya me frenaron, me dijeron que no hable de cuestiones psicoanalíticas, fálicas y demás. Ya me frenaron, me dijeron que hay que tener en el auditorio cuidado. Pero bueno, ustedes piensen, haciendo un poco de historia, los primeros que podemos llamar objetos con filo, no cuchillos, objetos con filo, es decir, una lasca, es decir, una piedra golpeada con otras piedras para que tenga filo. Eso hay referencias de que pasó hace 2,5 millones de años, o sea, 2,5 millones de años. Y eso sí le sirvió para descuartizar animales, para cortar tendones, para raspar pieles, para trabajar madera. Estamos hablando más de 2 millones de años. Lo que conocemos ya con forma de cuchillo, es decir, un filo, obviamente no de metal, sino de piedra, y un cabo, y unido con algún pegamento, o con algún tiento o tendón, es más reciente. Más reciente quiero decir 200.000 años. 200.000 años. Con el Homo sapiens y con el hombre de Neandertal ya había un poquito más refinado, pero igual estamos hablando de 50.000 años. 50.000 años. Y ya los cuchillos que vemos de esa época son bastante parecidos a los actuales, en forma. Entonces, ¿por qué coleccionamos cuchillos? Para mí es por esto. Porque desde un punto de vista antropológico, el cuchillo fue la primera herramienta que sirvió, primero y principal, para construir otras herramientas. Es decir, el cuchillo es una herramienta madre, pero si tallamos un palo podemos hacer una cuchara, digamos. Entonces, bueno, podemos construir otras herramientas. Por otro lado, sirvió para obtener alimento, para procesar pieles, para trabajar la madera y para defenderse. Hay autores desde la antropología que dicen que lo que cambió la dieta y lo que hizo que el ser humano se adapte a otros ambientes no fue el fuego, sino que fue el cuchillo. Eso fue más importante. Ustedes piensen que, para tener idea de la antigüedad, ¿no? Antes que existiera la rueda, antes que existieran las ciudades, la agricultura, ya existía el cuchillo. Entonces, la historia de la humanidad fue gran parte la historia de algo con filo. Y por otro lado, lo que representa el cuchillo, ¿no? Porque el cuchillo es, casi nada es todo esto que les voy a mencionar ahora. Casi nada es herramienta, es tecnología, es arte, es supervivencia, es un símbolo cultural, es un objeto ceremonial, es un compañero de trabajo. Nada cumple estas funciones. Podemos buscar ejemplos, ¿no? Pero, digo, una persona que trabaja en un frigorífico, el cuchillo es una herramienta de trabajo. Para alguien que le gusta la Spyderco, le gusta la tecnología. Para alguien que le gusta el arte, elige los cuchillos de exhibición. Para una tribu del Amazonas, el machete es su supervivencia. Para determinadas religiones o incluso grupos especiales, cualquier grupo de comandos tiene en su emblema un cuchillo. Es un objeto ceremonial, no nos olvidemos de los mayas, los aztecas y demás.
Es un símbolo de estatus, lo vemos en Areco cuando vemos los paisanos, según la plata y el oro que tenga el cuchillo, se puede saber el estatus del gaucho. Entonces, bueno, creo que ningún objeto cumple con todo esto. Es muy multifactorial lo que hace que nos gusten los cuchillos. Y hay un tema que yo lo tomo de un libro de Henri Domenech, de Facon Arbowi, que me parece muy importante. El hombre de Neandertal tenía un cuchillo. Si comparamos las posesiones de un hombre primitivo con las posesiones del primer astronauta que llegó a la Luna, hay una sola en común, el cuchillo. Todo lo demás es distinto. Nosotros tomamos un hombre que hayan encontrado, este Osli que encontraron, tenía su equipo, tenía un carcaj, tenía una bolsita, tenía esto, tenía lo otro, tenía un cuchillo. Y Neil Armstrong tenía un cuchillo. Es decir, las dos puntas de la civilización humana usaron una misma herramienta. Entonces, es lógico que tenga un significado especial. Otro tema que me interesa es pensar en que el coleccionista preserva mucho la historia, es decir, no es solamente que junta cosas. Hay cosas que en los museos no están, se pierden, se roban, se deterioran, pero sin embargo los coleccionistas tienen cosas valiosas, entonces preserva un patrimonio cultural. Sin coleccionistas hay muchas piezas históricas que desaparecen. Y por otro lado la comunidad, es decir, a mí el hobby de la cuchillería me permitió conocer personas que no hubiera conocido de otra manera, de otros países, de otras profesiones, de otras edades, un montón de gente. Entonces, el objeto, en este caso el cuchillo, bueno, también es muy bueno o casi una excusa para construir relaciones. Y muchas amistades empiezan preguntando, bueno, ¿puedo ver ese cuchillo? ¿O dónde lo conseguiste? ¿O cómo lo hiciste? Bueno. Después con esas personas casi no se habla de cuchillos, se habla de otras cosas, pero las relaciones empiezan por el cuchillo. Y yo acá tengo un par de ejemplos que me gustaría mostrarles brevemente. Por ejemplo, esta es una navaja de paracaidista del ejército alemán. Es muy curioso porque es un cuchillo que se llama de gravedad, o sea, puede haber un paracaidista que tiene una mano que no la puede mover una sola mano. Algo automático puede tener un mecanismo que sea más complicado. En cambio, esto es fácil porque se pone para abajo, se destraba y se traba. Bueno, esta navaja en particular, yo la quería tener, no la voy a tener. Un amigo la tenía, un amigo mayor que yo, que había sido paracaidista. Bueno, mi amigo atraviesa una enfermedad, fallece. Y cuando fallece me llama la mujer y me dice, dejó una carta para vos. Y en la carta estaban las cosas que él quería que yo me quedara, entre las cuales estaba esta navaja. Entonces, por eso, no es tener el objeto, es tener la historia, la persona, el deseo. Otra historia, esta navaja. Esta navaja es una extrema ratio, son navajas italianas, bastante caras. Así, siempre de línea táctica, militar. Bueno, ¿cómo fue la historia de esta navaja? En un foro de cuchillería, yo mostré unos cuchillos militares argentinos y un muchacho italiano me dijo que quería comprar uno de esos. Le digo, no, pero yo no vendo, yo lo colecciono. Me dice, bueno, pero vos no me podés hacer el contacto con la persona que hace esos cuchillos. Le digo, mirá, es un lío, porque vos mandarle la plata acá, que él te la despache, es un lío. Pero no te preocupes, ¿cuál querés? Era uno de la Fuerza Aérea Argentina. Le digo, bueno, no te preocupes, yo te lo mando. Como regalo. Bueno, se lo mando. El cuchillo estaba en viaje a Italia y a mí en ese momento me llegó que tenía que ir a buscar una cosa del correo.
después lo que pasa el correo era una caja grande, con esta navaja. O sea, él me mandó la navaja antes de que le llegara lo mío. Entonces, cuando yo hablo de códigos o de camaradería, hablo de esto. De que él me mandó esto antes de que le llegara lo mío y antes de saber si yo se le mandaba o no. No era una cuestión de plata, de nada. Era una cuestión de, bueno, vos querés esto, yo te lo mando y yo te mando algo en retribución. Y yo le dije, pero mira, esto es desproporcionado porque esto vale mucho más que lo que yo te mandé. No, me dice, pero yo no es una comparación de valores, es una comparación de gestos. Vos mandaste esto, yo te mando lo otro. Valores también, no de precio. De valores. El valor. Y a este muchacho tuve la suerte de conocerlo después personalmente, que fue una cosa muy rara porque yo viajé a Italia y este muchacho estaba en una ciudad cerca de Milán. Y le digo, bueno, nos encontramos. Y bueno, era de la policía aeronáutica, de la Fuerza Aérea Italiana. Que los italianos, así como son exagerados, vino con el uniforme como de gala, parecía que fuera, qué sé yo, qué. Bueno, y nos hicimos amigos, pero fue una amistad. ¿Cómo podría yo tener un amigo que vive en Milán? No podría haber sido nunca. Se dio por este gesto. Algo parecido pasó con esta navaja. Esta navaja es curiosa porque ustedes conocerán las Spiderco, pero no sé si saben que hay un Spiderco diseñado por un argentino que está de visita en el salón ahora, que es Javier Bogut. Bueno, Javier Bogut en un Blaze Show en Atlanta tomó contacto con el diseñador de Spiderco, le mostró esta navaja que hacía él y Spiderco lo empezó a hacer. Y a mí me costó mucho tenerla y no era fácil tenerla, y es más, ahora está discontinuada, y yo nunca se la quise pedir a él porque era medio, no me gustaba, me parecía medio intrusivo. Se lo comenté a un amigo español y me la consiguió. Y para mí tiene un valor muy especial porque cuando uno va a una exposición en otra parte del mundo y hay un stand de Spiderco, uno le dice, yo sé que Spiderco hizo una navaja sobre un diseño argentino. Y es muy raro esto, es muy raro. Entonces, bueno, también tiene para mí un valor muy particular. Entonces, les decía, cada cuchillo tiene una historia. Por ejemplo, uno agarra esto, es un puñal de Primera y Segunda Guerra Mundial alemán. ¿Cuchillo de trinchera? Claro, un cuchillo de trinchera, sí. Y uno no puede saber si con esto mataron a alguien, si abrieron una lata, si lo usaron de herramienta o si estuvo en un cajón. No sé. Pero tiene una historia esto atrás. Sí. Yo me lo compré nuevos, pero me gusta este. No me gusta el cuchillo nuevo. Este tiene una historia atrás, el otro no. Cuchillos como desafíos. Le dije a un amigo, ¿se puede hacer un cuchillo de titanio? Y sí, ¿por qué no? Hice un cuchillo de titanio. Si lo pueden agarrar no pesa nada. Es más liviano que el acero. Bueno, tiene ventajas y desventajas. Pero bueno, ¿se puede hacer un cuchillo de titanio? Sí, se puede hacer un cuchillo de titanio. Otras cosas. A uno se le puede ocurrir un diseño y puede pedir a alguien que se lo haga. Y quizás no es alguien de acá, es alguien de afuera. Entonces a uno se le ocurre un cuchillo así. A mí me gustaba, no conseguía a nadie. Bueno, finalmente logré que me lo hiciera un artesano de afuera. ¿Es un santoku? No, puede tener una inspiración por la punta, pero bueno, es indefinible, digamos. No encaja en ninguna morfología de hoja. Pero bueno, es muy cómodo, me gustó mucho y yo fui jugando hasta que me gustó este. Con respecto, bueno, yo acá por Juan Carlos, que es un camarada chileno, conocí mucho de los corvos. Acá me trajo un pequeño corvo como ejemplo, yo tengo, pero no traje ninguno de los míos. Pero bueno, también implica conocer historia, la historia del roto chileno, la historia del chileno de la guerra contra Perú y Bolivia, la historia de una herramienta agrícola transformada en arma, una esgrima en particular, un uso de cuchillo distinto al que nosotros tenemos. En fin,
una cosa muy particular. Entonces, cada pieza tiene su historia. Lo vemos acá con pocos ejemplos. Por ejemplo, este cuchillo Randall, si usted carga un cuchillo Randall hoy, se lo dan dentro de 8 años. Entonces no es cuestión de tener dinero, porque Randall se encontró con un embudo en el caso de que, bueno, ellos tienen muchos pedidos y una producción baja, porque quieren conservar que los cuchillos sean artesanales. Entonces, tenían una disyuntiva, o industrializar la producción, o que los cuchillos tarden mucho en hacerse. Bueno, eligieron la segunda, que sigan siendo artesanales y sigan siendo hechos a mano. A pesar de que es un cuchillo militar. Randall hace cuchillos utilitarios, no hace cuchillos de lujo. Este es un Randall número 1 de 7 pulgadas. Es más tradicional. Pero quiero decir, no es el dinero, es 8 años que hay que esperarlo. Entonces, bueno, por eso le digo, yo traje acá muy poquitos ejemplos porque sabía que la exposición iba a ser breve. Pero la idea central y con la que a mí me gustaría cerrar es esta. Cada pieza tiene una historia. ¿Qué historia? La historia de que hubo un artesano que lo imaginó. La historia de que hubo a quien lo fabricó. La historia de un coleccionista que lo buscó. La historia de un amigo que dijo, encontré el cuchillo que estaba buscando, está en tal lado, o está en tal mesa, o compráselo a fulano, o fulano me parece que le importa. La historia de un viaje donde apareció. Quizás una conversación como esta, donde uno puede terminar también hablando de algún cuchillo en particular. Hay un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, que él dice que el coleccionista rescata objetos del olvido. Yo le agregaría algo más, no por corregirlo, pero no rescata solo objetos, rescata historias. Uno puede imaginarse que un soldado alemán en una trinchera con esto, uno puede imaginarse que un paracaidista confiándole su vida a que este cuchillo le funcione, un cazador, un pescador. Bueno. Entonces, no solamente rescata objetos, rescata historias. El acero envejece, la madera puede cambiar, el cuero se puede marcar, digamos. Pero las historias de cada cuchillo con los años crecen. Y cuanto más cuchillos uno tiene más historias para contar. Por eso es que todos seguimos coleccionando. No necesitamos más cuchillos. Necesitamos más historias. Esa es la realidad. Por eso yo colecciono. Yo no necesito más cuchillos, necesito más historias que me estén contando los cuchillos. Así que bueno, muchas gracias. Sí, señor. Una pregunta. ¿Recuerda la marca de ese cuchillo que le envió el italiano? Extrema ratio. No. El que usted le mandó. Ah, Yarará. Porque Yarará. estaba, ¿se acuerda? El erizo. Sí, el erizo. Claro, erizo, lo que pasa es que el erizo fue una fábrica que estaba en Córdoba, que estuvo en los años 70 y después cerró. Y Yarará empezó a hacer muchos militares. Muchos fueron a Malvinas, sí. Bueno, por ejemplo, con respecto a los Randall, un Randall de estos puede costar, si usted lo quiere ahora, puede costar $1000. Si el Randall, lo que se llama, no, este es mío, si el Randall vio acción, que es lo que se llama cuando el cuchillo viene acompañado del usuario en la guerra, vale $4000. Por eso los cuchillos de Malvinas, una cosa es decir, tengo un cuchillo parecido a uno que fue a Malvinas. Otra cosa es decir, tengo un cuchillo que fue a Malvinas y tengo documentado que fue a Malvinas. Su valor ahí se triplica o cuatriplica. Entonces ahí, pero tiene que estar documentado. Claro. Tiene que estar documentado. Hay casos muy raros, por ejemplo, hay casos de Randall que hay una pareja de Randall
Y los dos el padre e hijo estaban en Vietnam. Los dos tienen el mismo nombre, uno dice Senior y el otro dice Junior. Ese juego de cuchillos se vende en $15.000, por ejemplo. Pero bueno, son casos muy atípicos. Pero bueno. Así que bueno, Gracias. espero que les haya gustado la charla.